mecanismos de saturación tisular. Son un conjunto de estrategias que lo que buscan es tratar de mejorar la expresión de algunos tejidos, disminuir la expresión de algunos otros, con el fin de poder obtener una mejor sensibilidad y especificidad en los estudios a través de resonancia magnética. La primera estrategia que vamos a abordar es el desplazamiento químico, en particular el desplazamiento químico de segundo orden. Se refiere a pequeños cambios que están relacionados con los diferentes entornos moleculares o electrónicos, mejor dicho, que tienen las moléculas de agua y grasa. En ese contexto, nosotros vamos a reconocer en las imágenes de desplazamiento químico la presencia de un artefacto que se llama delineado de tinta china, que se caracteriza por estar rodeando las estructuras que nosotros podemos visualizar dentro del plano de la imagen, ¿ya? Y además permite obtener una adecuada saturación de la grasa trabecular, por ejemplo, ¿ya? Que tiene los huesos y que nos va a permitir objetivar la presencia de algunas patologías. La línea en realidad no es una línea real, no es una delineación propiamente tal, o no corresponde a una estructura anatómica propiamente tal, sino que es una interferencia destructiva que se produce entre la grasa y el agua. Y de esa manera nosotros podemos obtener imágenes que en función del grado de desplazamiento, el comportamiento o en fase o en la toma de la imagen agua y grasa están en la misma fase presidencial a los 4,4 milisegundos a los múltiplos. La señal que se obtiene aquí en este caso es aditiva y vamos a tener que tiene un perfil absolutamente anatómico de una potenciación en T1 en particular en este caso, ¿ya? El momento para la toma de las imágenes en fuera de fase es cuando el ciclo del agua y de la grasa están en fase opuesta en el ciclo precesional, ¿ya? Con lo que nosotros estamos viendo en esta curva. En ese ámbito nosotros podemos ver que las estructuras se ven con este delineado que habíamos hablado de tinta china, y en este caso estamos buscando generar este fenómeno que representa un artefacto en el fondo porque es una falla en la imagen, pero que nosotros podemos aprovechar para poder caracterizar algunos tejidos que están asociados a la saturación de la grasa en particular, como es el tejido trabecular, por ejemplo, y aquellos tejidos donde se encuentra una interfase de agua y grasa. Esto nos va a permitir aumentar nuestros perfiles de sensibilidad en relación a algún tipo de patología. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una mayor cantidad de grasa en el hepatocito, nosotros vamos a tener ciertas anulaciones de la señal que están relacionadas con una mayor cantidad, una mayor anulación de la señal del parénquima hepático, producto de que la infiltración grasa por parte del hepatocito con la secuencia fuera de fase, vamos a ver una caída muy significativa de la señal en relación a la imagen en fase. Lo que nosotros tenemos que ver normalmente es que las imágenes entre el en fase y el fuera de fase sean análogas entre sí. Sin embargo, en la saturación en el fuera de fase, nosotros podemos ver una saturación del parénquima hepático producto de la presencia de una infiltración grasa, es decir, de esteatosis hepática. También vamos a ver de que en las secuencias que estén en fase van a tener una caída muy significativa de la señal, sobre todo en la presencia de hemocromatosis, ya que está relacionado con una pérdida de señal, con una mayor cantidad de infiltración férrica del hepatocito, de depósitos de fierro en el hígado y en el corazón, por ejemplo, y en este caso la caída de la señal es mucho más notable en el en fase que en el fuera de fase, ¿ya? Básicamente porque como habíamos visto anteriormente, el fuera de fase está a los 2,2 milisegundos y el en fase está a los 4,4 milisegundos. Entonces,
cuando uno tiene un tiempo ego mayor, es mayor la influencia de artefacto susceptibilidad que se genera en el hígado producto de estos depósitos de fierro, es decir, el artefacto de diamagnetismo que posee el fierro, ¿ya? Perdón, de paramagnetismo que posee el fierro, es mucho más significativo a tiempos de eco mayores. Entonces, normalmente en las imágenes fuera de fase, la señal hay una pérdida muy significativa de la señal en el fuera de fase, ¿ya? Sobre todo en aquellos tejidos con infiltración grasa. En este caso hay una infiltración grasa focal. Vemos que gran parte del hígado conserva sus características de señal y tenemos el artefacto de desplazamiento químico y la saturación del tejido trabecular, ¿no? Producto de que esto es médula ósea amarilla, por ende la grasa que está aquí dentro del hueso nosotros también la podemos saturar. Aquí tenemos un adenoma suprarrenal donde el diagnóstico diferencial está dado básicamente por el en fase y fuera de fase, producto de que nosotros podemos ver alteraciones aquí en este caso en la suprarrenal derecha, en el fase, y sin embargo aquí en el fuera de fase estamos viendo que hay una pérdida significativa de la señal. Eso es una caracterización que nos lleva a determinar de que esto se trata de un adenoma suprarrenal porque los adenomas suprarrenales tienen un estroma graso. En este caso hay una pérdida de la señal de todo el tejido hepático en esta imagen que tenemos una muy importante esteatosis hepática que es muy significativa producto de la caída de las. También la podemos ocupar buscando la caracterización de lesiones que tengan grasa a nivel de los riñones, como son los angiomiolipomos, por ejemplo, que son tipos de tumores que tienen músculo y grasa. Y en estas áreas que son hipointensas que vamos a poder ver acá, están relacionadas con la presencia de grasa dentro de la lesión renal. También podemos ocupar el fuera de fase y el en fase para poder aumentar la sensibilidad en la búsqueda de lesiones de diseminación metastásica, por ejemplo, cuando nosotros a nivel vertebral, a partir de que en el fuera de fase ya nos está cayendo la señal en aquellas áreas donde o en aquellas vértebras donde hay algún tipo de lesión de sustitución. Por ende, esto ya no va a ser grasa, vale decir, no va a ser médula ósea amarilla y va a ser algún tipo de tejido metastásico que está alterando el patrón de señal que se genera a este nivel, sobre todo en el fuera de fase. ¿Ya? En el fase a veces también es habitual encontrarlo y es una estrategia de uso frecuente. En los estudios donde uno quiere ver el compromiso óseo metastásico, el uso de estas secuencias dentro y fuera de fase. Por ejemplo, aquí tenemos un screening que se está haciendo a toda la columna para poder determinar la presencia de estas lesiones de sustitución. Tenemos en este caso que hay una secuencia de difusión, que vemos señales hiperintensas que están asociados a lugares donde hay restricción de la difusión, y tenemos la imagen en fase y fuera de fase que nos permiten caracterizar ese tipo de lesiones y asociarla a la presencia de diseminación metastásica. La hemocromatosis es una caída pronunciada de la señal, como habíamos dicho, sobre todo en la imagen en fase, mayor incluso que la de la fuera de fase, y este está relacionado, como habíamos dicho anteriormente, porque en fase el tiempo de con más largo, por ende da la posibilidad de que el fenómeno paramagnético de la acción de la ferritina hepática se genere una pérdida muy significativa de la señal. Las secuencias de inversión y recuperación son estrategias que se caracterizan por secuencias que son de la familia de EcoSpin, que parten con un pulso inversor y después uno en forma
arbitraria puede determinar ciertos tiempos de inversión para buscar la saturación de ciertos tejidos que se caractericen por pasar en algún minuto por el null point. Antes de aplicar el pulso excitador después de la acción del pulso inversor, tenemos que esperar este delta t o este espacio de tiempo que vamos a llevar tiempo de inversión para poder lograr de que estos tejidos pasen por el null point, es decir, por aquí el lugar donde la magnetización del tejido asociado al resto que esté pasando por ese punto sea nulo. En ese momento el tejido que esté pasando por aquel lugar no tendrá una componente longitudinal, por ende nosotros vamos a poder aprovechar de anular la señal a partir de que, como sabemos cuáles son las constantes de relajación T1, es decir, de la recomposición del vector de magnetización longitudinal, nosotros vamos a poder infiriendo un valor aproximado del 69 al 70% del valor del tiempo T1 de un tejido, vamos a poder obtener el tiempo de inversión de cada tejido. La grasa entonces va a ser aquel tejido que recupere mucho más rápidamente su vector de magnetización longitudinal. Por ende, vamos a tener las secuencias STIR, es decir, Short Time Inversion Recovery, con un tiempo corto de inversión-recuperación, y que van a permitirnos, en este caso, omitir la expresión de la grasa en los planos de corte. Ahora, a partir de que nosotros sepamos los tiempos de T1 de cada tejido, nosotros podemos determinar los tiempos de inversión de cualquier tejido que esté en el plano de la imagen. Por ejemplo, aquí tenemos un tiempo de inversión de 180 milisegundos que va a saturar la grasa, un tiempo de inversión de 400 milisegundos que está destinado a saturar la sustancia blanca, un tiempo de inversión de 650 que está destinado a saturar la corteza o la sustancia gris, y aquí tenemos un tiempo de inversión de 2500 que está asociado a la saturación del líquido cefalorraquídeo. Es decir, uno sabiendo el tiempo de inversión, el tiempo de relajación T1 de cualquier tejido, puede calcular el tiempo de inversión y poder determinar ese parámetro de tal manera de poder anular cualquier tejido en el plano de corte. En relación a las estrategias de saturación grasa, existen un sinnúmero de estrategias que nos van a permitir o que tienen el mismo objetivo que es saturar la grasa. Pero todas estas estrategias se basan en dos fenómenos. Uno está relacionado con el desplazamiento químico y otro está relacionado a la saturación por inversión-recuperación. ¿Ya? Pueden ocuparse por separado estos fenómenos o ocuparlos juntos en secuencias que sean híbridas en realidad, que ocupan ambas estrategias. Y lo que buscan es tratar de mejorar en forma significativa la caracterización tisular en varios casos. Uno es asociado al contraste, dado que el contraste acorta los tiempos de relajación de T1, va a hacer que las cosas se vean más hiperintensas. En el caso de que haya una lesión que esté muy próxima a los planos grasos, por ejemplo, nosotros vamos a hacer una saturación de la grasa para maximizar la expresión del tiempo T1 en alguna estructura. ¿Ya? Y entonces, normalmente, cada vez que ocupemos cada vez que ocupamos medio contraste, vamos a necesitar de la saturación grasa para poder maximizar la expresión del medio contraste dentro del plano de corte. Esto corre para la mayoría de los tejidos, salvo de repente en el cerebro, porque el cerebro tiene no hay grasa en el parénquima cerebral, y en la grasa subgaleal es bastante pequeña y tiene poca, o del diplo craneano es bastante de pequeña magnitud y no tiene gran valor. Entonces vamos a tener distintos mecanismos de saturación grasa que están relacionados con ya sea el desplazamiento químico o ya sea por los tiempos de inversión, es decir, los tiempos de inversión en T. Aquí tenemos que las secuencias Dixon, ¿ya? Van a ser una secuencia que ocupa el desplazamiento químico. Water Excitation también va a ocupar el desplazamiento químico. Las secuencias STIR
van a ocupar la curva de recuperación del tiempo T1, van a decir los tiempos de inversión, y las secuencias SPIR y SPIR van a ser híbridas. La saturación grasa espectral es el principal mecanismo de saturación grasa. En este caso se usa un pulso de excitación con un ancho de banda bastante pequeño, centrado en la frecuencia de resonancia de la grasa. Es decir, es un pulso excitador selectivo que va a actuar sobre la grasa y que va a llevar la magnetización de la grasa al plano transversal. Después de que uno inmediatamente, tras la obtención de la magnetización transversal, actúa un spoiler que desfasa los protones y inhibe la expresión de la grasa tras la acción de este pulso excitador, ¿ya? Es decir, tenemos nuestro pulso inversor, después viene este spoiler y después viene el pulso excitador. Como este pulso excitador va a actuar después de ambas estrategias, vamos a tener que la expresión no se va a expresar en el plano de la imagen, ¿ya? Es decir, la técnica lo que busca es desfasar y anular la expresión de la grasa en el plano de corte. Y las imágenes que obtengamos van a estar relacionadas solo con protones que están asociados al agua. Es decir, es una secuencia que lo que busca es excitar el agua y anular la expresión de la grasa. Requiere para tener un buen resultado, una elevada homogeneidad de campo, es decir, normalmente nosotros esta homogeneidad lo vamos a tener en FOG que son más bien pequeños, porque si nosotros ampliamos mucho nuestro FOG, vamos a tener que hay una demasiada heterogeneidad del campo magnético y no lograr una saturación adecuada, ¿ya? Permite caracterizar mucho mejor la médula ósea y el compromiso edematoso de la médula ósea, es decir, compromiso inflamatorio de la médula ósea. También depende principalmente la efectividad del pulso de saturación de las características del campo magnético, así como la intensidad del campo propiamente tal. Es muy sensible, como decíamos, a la inhomogeneidad del campo y se deteriora con facilidad en aquellos lugares donde hay elementos metálicos que generan artefactos de susceptibilidad dentro del plano de la imagen, ¿ya? También en FOG grande se pierde la homogeneidad de campo porque la eficacia para poder obtener una buena homogeneidad está determinada por el tiempo de la frecuencia que tiene la grasa en el centro, en el isocentro del equipo, y a medida que nosotros nos vamos ampliando hacia los bordes, vamos ampliando la gama de frecuencias que entran en juego dentro de la formación de la imagen. Por ende, en aquellos lugares que estén muy lejanos al centro, por ejemplo aquí en esta periferia, va a ser muy poco efectivo este pulso de saturación que va a actuar bastante bien en el centro de la imagen, pero en forma muy poco efectiva en los bordes de ella. En equipos que son de muy pequeño tonelaje, bajo los 0,3 Tesla, nosotros vamos a tener que el desplazamiento químico entre la agua y la grasa va a ser tan pequeño que no vamos a poder tener una efectividad para poder generar el fenómeno con este tipo de estrategias. Water Excitation también se basa en el desplazamiento químico, pero no es algo que esté dirigido básicamente a la supresión de la grasa, sino que es una técnica que busca la excitación del agua, ¿ya? No usa spoiler y se caracteriza por el uso de pulsos muy seguidos uno de otro que son de menor magnitud que los 90 grados, que se llaman pulsos binomiales. En este caso, por ejemplo, tenemos el uso de dos pulsos binomiales de 45 grados. El primer pulso lleva la grasa y el agua a precesar en 45 grados. Se espera un tiempo donde ellas estén en fuera de fase y se aplica el segundo pulso 45 grados que va a llevar el agua al plano transversal y la grasa al plano del eje de excitación que tiene el equipo, es decir, el plano longitudinal. Y cuando nosotros tenemos que la grasa esté en el mismo eje de la magnetización del equipo, vamos a tener que no tenemos cómo cuantificar la señal que se asocia a ese tejido. Por ende, aquí en este caso vamos a tener una excitación del agua
y una minimización de la expresión de la grasa. ProSet es una estrategia que está asociada a Philips, que en vez de usar estos dos pulsos de 45 grados, ocupa dos pulsos de 22,5 grados y un pulso 45 grados, pero lo que buscan también es llevar en forma más efectiva y eficiente en la excitación del agua al plano transversal, ¿ya? Y dejando en el plano longitudinal la frecuencia precesión de grasa, por ende no generando señal en ella. Y esto es una estrategia que no se usa con tanta frecuencia ya, pero cuando uno tiene equipos que no tengan mucha homogeneidad de campo, es una herramienta que podemos echar mano para poder mejorar la saturación en forma más homogénea. Las secuencias Dixon son otro mecanismo de saturación de grasa, pero que en este caso la obtención de imágenes también está basada en el desplazamiento químico, pero en este echamos mano solo a las secuencias de en fase y fuera de fase para poder, a través de un algoritmo matemático, permitirnos obtener imágenes que contemplan solo la excitación del agua o solo la excitación de la grasa, ¿ya? En el fondo, lo que requieren este tipo de estrategias es de un campo magnético muy homogéneo. En teoría debiera ser perfecto el campo para evitar la inhomogeneidad del campo que nos pueda generar una alteración en los cálculos de estos fenómenos que están asociados a la excitación de solo agua y solo grasa. Para ello, en realidad salió una variante de la secuencia Dixon original que se llama M-Dixon, A-Ideal o 3P, dependiendo de donde ustedes estén trabajando, si un equipo Siemens, General Electric o Philips. Y esta variación tiene relación con el uso de un tercer tiempo de eco, ¿ya? Que ya no está relacionado con el tiempo en fase o fuera de fase, sino que está relacionado con una imagen que, si bien es cierto, no se reconstruye propiamente tal en ese tiempo eco, genera un mapeo del campo magnético de tal manera poder cuantificar las inhomogeneidades del campo y nos va a permitir eliminarlas. Entonces, con ella nosotros podemos obtener imágenes que anteriormente no podíamos contrarrestar la inhomogeneidad del campo, y en este caso tenemos una muy buena saturación con una muy correcta saturación de la grasa sin problemas de inhomogeneidades. La gran ventaja que tiene es que con un pulso excitador nosotros ahora obtenemos 4 imágenes, ¿cierto? La imagen en fase, la imagen fuera de fase, la imagen con excitación de agua y la con excitación de grasa, dado la potenciación T1 en este caso. También podemos ocuparla, esta estrategia, asociándola a una secuencia rare, es decir, una secuencia fast-Spineco o turbo-Spineco, ¿ya? Y podemos usarla con cualquier potenciación, en este caso con una potenciación T2, por ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos potenciación T2 en columna y aquí con una potenciación T1, ¿ya? O con una potenciación en densidad protónica, ¿ya? Cada vez que nosotros tengamos el contexto de una imagen que sea difícil de poder homogeneizar, esto es una muy buena herramienta Dixon que va a permitir en el fondo corregir ciertas inhomogeneidades que están relacionadas con estos lugares donde es difícil poder homogeneizar el campo, por ejemplo, como son el hombro, el opérculo torácico, los tobillos, que son difíciles de poder obtener una señal robusta desde el punto de vista de la saturación de la grasa. Aquí también tenemos la columna, se fijan que también estos lugares son muy inhomogéneos y vamos a ver que aquí la saturación es muy buena, en focos sobre todo grandes. También nos permiten ayudar a relativizar un poquito la expresión del artefacto de susceptibilidad que pueden provocar algunos elementos protésicos y que son marcadamente, que provocan una marcada distorsión en las secuencias de saturación de grasa espectral. También tenemos que ayudar a disminuir los artefactos de susceptibilidad magnética, ¿ya? Y nos va a permitir entonces poder valorar en algunos casos
la existencia del comportamiento de algún tipo de cirugía que nosotros queramos monitorear a través de la resonancia magnética en rodilla, por ejemplo. También nos va a permitir anular la expresión de elementos de osteosíntesis que pueden disminuir de forma significativa la señal en columna, por ejemplo, cuando uno está valorando la presencia de un elemento de osteosíntesis en relación a los discos intervertebrales, por ejemplo. ¿Ya? Y tenemos que el Dixon prácticamente no se ve alterado por la presencia de estos elementos de osteosíntesis. También nos va a permitir una mejor caracterización tisular, mejor que el STIR, por ejemplo. ¿Ya? Es decir, nos va a ayudar teniendo una mejor resolución espacial. ¿Ya? Permite una buena valoración de la extensión del rédice tisular con el uso medio contraste asociado a patrones de saturación grasa. Es relativamente insensible a la inhomogeneidad del campo, nos va a permitir disminuir los tiempos de adquisición, mejorar la saturación de la grasa, tener mayor información sobre las patologías y nos va a permitir a su vez poder potenciar T1, T2 o densidad proteínica o lo que ustedes quieran en el plano de la imagen. Las desventajas son el aumento del tiempo total en relación a la adquisición de saturación espectral, que el tiempo, el TR, no aumenta tanto en el caso de la saturación espectral como si aumenta en Dixon en forma bastante significativa, pero no hay que olvidar que Dixon nos da 4 imágenes en vez de 1, entonces si uno promediara la generación de 4 espectros distintos en vez de 1, obviamente que el tiempo sería menor con Dixon. Ahora, otro de los problemas que tiene es que cuando las inhomogeneidades son demasiado significativas, probablemente nosotros perdamos la efectividad de poder excitar solo agua y grasa y se produzcan un artefacto ¿cómo se llama?, de saturación de agua en el caso de que uno esté buscando la expresión del agua en la imagen. ¿Ya? Además nos va a permitir obtener una muy buena caracterización entre médula ósea roja y médula ósea amarilla en secuencias T1 Dixon. ¿Ya? Ahora, como tiene una percepción modular, esto se puede usar combinándolo con secuencias SPINE, con secuencias ecogradiente, para la cuantificación de grasa intramuscular, hepática. ¿Ya? Se usa en trastornos hematológicos para poder determinar la cuantía del compromiso de la médula ósea roja. Las ofertas actuales de Dixon se asocian según las marcas, por ejemplo, en General Electric se llama Ideal o Flex, en Siemens se llama Dixon, que puede ser de 2 o 3 puntos, en Philips Dixon o M Dixon, que es múltiple puntos también, en THFZ, y en Canon WFOP, ¿okay?, de 2 puntos. La secuencia STIR o Short Time Inversion Recovery corresponde a una secuencia de inversión recuperación que ocupa un tiempo de inversión muy corto porque la grasa es la que tiene el tiempo más rápido para la recuperación del vector de magnetización longitudinal. Recordemos que el tiempo de inversión corresponde al 69-70% del valor T1 de cualquier estrategia. En el caso el de la grasa en particular debe andar alrededor de los 150, 160, 180 milisegundos para un equipo de 1,5 Tesla. Y aprovechando este fenómeno, nosotros podemos anular la grasa y tener mucha mejor expresión de algunos fenómenos, como por ejemplo lo son el edema. Cuando la grasa pasa por el null point, se aplica el pulso excitador y la señal de la grasa no va a contribuir a la formación de la imagen. Ahora debemos considerar que este tipo de secuencia es la única estrategia que podemos tener de repente en resonadores que son pequeños o
También podemos tener que este tiempo de inversión aumenta en el caso que nosotros aumentemos la magnitud de campo, por ejemplo, en equipo de 3 telas, dado o debido a que el T1 es más largo ahora en equipo de 3 telas que en equipo de 1,5 Tesla. En pos de disminuir los tiempos de exploración, es mejor ocupar esta estrategia de inversión-recuperación asociando las secuencias raras, vale decir, ocupando múltiples puntos de refase que van a dar múltiples señales de eco y que nos van a permitir disminuir en forma muy significativa los tiempos de exploración en estas secuencias de inversión de recuperación. Y así entonces que las secuencias IR-RARE, por ejemplo, tienen una nomenclatura distinta en cada marca. En Siemens se va a llamar turbo inversión recuperación, por ejemplo, TIR, ¿ah? O en General Electric Fast Spineco IR, o en Philips IR Turbo Spineco, ¿no? Para que ustedes sepan más o menos cómo se manejan en las grandes marcas. Las lesiones en la familia Spineco, los T1 y T2 prolongados tienen un efecto competitivo entre sí. Es decir, si uno aumenta el T1 se reduce la señal, mientras que al aumentar el T2 aumenta la señal. En la imagen de STIR, los efectos en realidad del aumento del T1 y el aumento del T2 son aditivos en este caso. Esto resulta en el hecho que la magnetización longitudinal de lesiones con T1 largo en STIR, la señal aún permanece invertida, y lo cual tiende a producir una mayor señal. Acuérdense que la anulación de la señal se encuentra en el null point, así que cualquier valor que esté fuera del null point va a mostrarse como una imagen hiperintensa en el plano de la imagen. La supresión de la grasa es generalmente muy uniforme y nos va a permitir lograr una buena y robusta saturación de la grasa en todos aquellos lugares donde es relativamente difícil obtener una buena saturación, como son, por ejemplo, en las órbitas o como lo son en los focos demasiado amplios, ¿ya? La secuencia STIR ahora es una secuencia doble inversión recuperación. La verdad es que usa dos pulsos inversores de 180 grados que están comúnmente asociados a dos tiempos de inversión distintos. En la primera es una secuencia, en el fondo es una secuencia híbrida. En un principio se usaron en neuroimagen y lo que hacían era aprovechar los tiempos de inversión de Flaher y Steer, era un híbrido entre Flaher y Steer, y lo que hacía es atenuar el líquido cefalorraquídeo y la grasa a su vez, y eso va a caracterizar mejor la sustancia gris de la blanca y poder objetivar mejor la presencia de lesiones dentro de la sustancia blanca normalmente, o en las relaciones córtico-subcorticales que se puedan encontrar. Se seleccionan dos tiempos de inversión, un tiempo T1 asociado a la del líquido cefalorraquídeo, que es un tiempo T1 que va entre 2000 y 3000, y un tiempo de inversión T2 que va alrededor de los 450 milisegundos, ¿ya? Y uno al comparar va a ver que las lesiones que están subcorticales, perdón, acá, que era difícil de ver con otra estrategia, por ejemplo con DP o FLAIR. Aquí en FLAIR veíamos esta lesión, por ejemplo, pero aquí es claramente o mucho más evidente la presencia de esta lesión córtico-subcortical en el plano de transición entre ambos tejidos. ¿Ya? Aquí también tenemos una lesión periventricular que objetivar entre dos FLAIR, pero se ve mucho mejor en la secuencia DIR. Es una estrategia que se ocupa muy frecuentemente en el ámbito de los estudios de los pacientes con enfermedades desmielinizantes, en particular esclerosis múltiple, en la adquisición de volúmenes, de secuencias volumétricas, para poder valorar y poder hacer una cuantificación de las lesiones en el caso de la presencia de patologías. La secuencia SPLIT, la inversión de recuperación, ahora es como agregar un tercer pulso de inversión ya a estas dos pulsos de inversión que teníamos anteriormente, ¿ya? El primer tiempo de inversión es responsable de anular la sangre, mientras que el segundo tiempo permite anular la señal de la grasa.
Entonces, estos normalmente nosotros lo usamos en estudios cardíacos, ya, o estudios torácicos. A 1,5 Tesla los valores de la sangre y grasa son aproximadamente entre 1200 para la sangre y 230 para la grasa. Entonces nosotros tenemos que calcular un tiempo aproximadamente 70% como el tiempo de inversión adecuado para poder saturar ambos ¿cómo se llama? Esos tejidos que estamos buscando eliminar de nuestra percepción. A 1,5 Tesla, los valores T1 en la sangre y grasa son aproximadamente 1200 y 230 milisegundos respectivamente. Entonces, tenemos que hacer un cálculo a partir de un valor de entre 69 y 70% de estos valores para poder calcular los tiempos de inversión adecuados, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una secuencia ponderada en T1, DIR, versus una secuencia triple inversión-recuperación que la vemos ponderada en T2, ¿ya? Y nos va a dar mayor sensibilidad a la presencia de edema. SPAIR es una estrategia híbrida que lo que busca o lo que hace es tratar de tener una mucho mejor homogeneidad de campo o soslayar la heterogeneidad del campo, es decir, buscar una saturación mucho más robusta en función de la presencia de un campo. Y entonces, esa secuencia que se caracteriza por y también ocupa saturación espectral, porque también ocupa spoiler, que están relacionados con la eliminación de la, ¿cómo se llama?, de la grasa en el plano de corte, ¿ya? Lo que usa es usar un pulso de excitación adiabático que actúa sobre la grasa. Después vamos a ocupar este spoiler que va a destruir los remanentes de magnetización, asegurándonos de obtener una saturación grasa mucho más robusta. Esta es una secuencia que nos va a permitir en el fondo tener mejor saturación en aquellas áreas donde es difícil tenerla con el resto de las estrategias, ¿ya? Y poder corregir la inhomogeneidad del campo, obteniendo una mucho mejor señal asociada a la secuencia de SPAIR. Entonces, las ventajas es que son insensibles a la falta de homogeneidad de campo. El contraste en los tejidos no está afectado como si pasa en STIR. Y las desventajas que posee mayor depósito energético, penaliza el tiempo porque el tiempo de inversión es mayor al de los SPIR, por ejemplo, que son una variante de ello, y hay una reducción en el número de slides por cada TR. Otras estrategias que nos permiten mejorar la sensibilidad sobre los elementos que están en estudio dentro de un plano de corte están relacionadas con la presencia de bandas de presaturación, que lo que busca en el fondo es saturar o suprimir la señal de un tejido a través de resonancia. Y en este caso lo que buscamos son pulsos de saturación que pueden ser espaciales o pulsos de saturación de flujo. Los pulsos de saturación espacial se asocia a la presencia de radiofrecuencias que se combinan en forma perpendicular a la imagen y nos permiten anular la expresión de un tejido que pueda estar alterando un poquito el perfil de expresión del tejido que queremos nosotros estudiar en particular. Entonces, es frecuente que, por ejemplo, en columna uno ocupe estas bandas de saturación que lo que busquen es tratar de limitar todo lo que esté relacionado con los tejidos que están en la parte anterior a la columna cervical que pudiesen llevar algún tipo de ruido a la imagen o algún artefacto de movimiento, como son los artefactos de movimiento de ilusión, por ejemplo, o el movimiento respiratorio propiamente tal. Entonces, los pulsos son conocidos como pulsos de presaturación en Siemens, Hitachi, Canon, pulsos de SAT por General Electric y técnicas de saturación regional por Philips. Lo ideal es usar bandas de anchos digamos, el pulso con un ancho relativamente pequeño, porque mientras más pequeño
es la bandita que uno ocupa en términos de geográfico, es mayor la eficiencia. Se ven aquí anula casi totalmente la señal que hay aquí, sin embargo esta banda la anula acá, ¿ya? Y pierde un poquito de eficiencia, un poquito en la cara anterior. Lo ocupamos para reducir la influencia de los artefactos respiratorios, ¿ya? Suprimir los tejidos que se mueven por fuera de nuestro target de estudio, pero que también generan influencias de movimiento sobre las estructuras que nosotros estamos tratando de valorar. Los otros son los pulsos de saturación de flujo, que son bandas de saturación que no están aplicadas propiamente tal dentro del FOB, sino que están por arriba, por debajo, por delante, por detrás del FOB, ¿ya? Y lo que buscan es saturar un flujo, es decir, disminuir la influencia que tenga de señal de flujo en particular en una dirección en el espacio. La más conocida es esta banda de saturación que se pone en la secuencia de tiempo de vuelo, en la secuencia de geografía TOF, que lo que busca es saturar la señal de la sangre y en el medio de la digamos, caracterización de la arteria, ya que en el fondo si nosotros TOF o tiempo de vuelo es sensible a todos los flujos que tienen movimiento dentro de un campo de excitación. Sin embargo, nosotros en esta secuencia nos interesa solamente los pulsos arteriales y no los venosos, por ende es necesario saturar los pulsos venosos para evitar la contaminación de la señal dentro de la construcción de la imagen. También nos va a permitir eliminar el flujo pulsátil que nos va a dar o nos va a generar un artefacto en la dirección de la fase, que es muy frecuente en los estudios abdominales. Y la otra estrategia finalmente que tenemos para poder mejorar nuestra caracterización tisular son la transferencia de magnetización, que está relacionada con la excitación selectiva del agua ligada. Lo que hacemos en el fondo aquí es usar un pulso de saturación que va a actuar sobre el agua ligada. Pero como hay una relación de feedback permanente entre agua libre y agua ligada, al anular la expresión del agua ligada, lo que pasa es que la energía que tiene el agua libre pasa al agua ligada. Entonces hay una transferencia energética, ¿ya? Y se produce una entrega de energía, por ende la señal del agua, ¿cómo se llama? Del agua libre disminuye y aumenta la expresión del agua ligada. Esto lo que busca es reducir la intensidad de señal que hay en un voxel, ¿ya? Eso es lo que buscamos básicamente a través de esta estrategia. Hay algunos tejidos que son especialmente sensibles a a la acción de la transferencia de magnetización, como son la piel, por ejemplo, el músculo, el cartílago, el músculo cardíaco, ¿ya? La sustancia blanca. Sin embargo, hay algunos tejidos que son prácticamente insensibles, como son la grasa, por ejemplo, ¿ya? La médula ósea. Y nosotros lo ocupamos usualmente en secuencias angiográficas TOF para poder tener un perfil de mejor anulación del tejido estacionario, ¿ya? También se ocupan en las secuencias angiográficas con medio contraste, que son flash. También lo usamos en los estudios T1 para valorar el comportamiento en medio contraste en un plano de la imagen, que nos va a permitir entonces objetivar mejor. Si bien es cierto, uno pierde la capacidad de poder discriminar sustancia blanca y sustancia gris. De hecho, aquí la sustancia gris de los núcleos basales se ve un poquito más hiperintensa incluso que la sustancia blanca, lo cual es relativamente curioso. Vamos a tener que nos va a permitir valorar mucho mejor la expresión del aporte del medio contraste. Ya pues, chiquillos, eso es lo que quería entregarles por hoy y esperemos dilucidar todas aquellas dudas que se planteen durante la clase.